Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Como siempre aquí por la señal de TV UGED. Oiga, le agradezco mucho el favor de su atención para este programa. Ya sabe que cada 8 días intento de abordar un tema de interés para la sociedad y como siempre pretender colaborar con un granito de arena precisamente en estos temas que son sensibles para la población. Y pues hoy no va a ser la excepción de esto que es interesante. Y vamos a hablar, fíjese que existe por ahí lo que es la hipoacusia y también la forma de atender es a través de la audiometría. Entonces van de la mano. Ahorita nos van a explicar precisamente acerca de la hipoacusia, que es precisamente sordera, ver los niveles, estadísticas, detalles, definiciones, y bueno, y su atención a través de un buen diagnóstico y a través de la audiometría. Y bueno, para ello me encargué de invitar a un buen amigo, catedrático aquí de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Él es el doctor José Alejandro Ríos Valles, al cual le doy la más cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento por hacer un espacio para venir con mi público televidente. Doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Encantado de recibirte aquí en tu casa. Muy amable. ¿Verdad? Periódicamente nos vemos por aquí y también por fuera saludándonos y atendiéndonos. Así es. ¿Verdad? Doctor, hipoacusia, ¿cómo se encuentra la hipoacusia, la sordera, digamos, su presencia en el mundo? Bien, sí, la hipoacusia es el término con el cual médicamente se define a la pérdida auditiva. Y en la población en general lo pueden identificar justamente por esa característica que hay pérdida de la capacidad auditiva. Esta pérdida puede tener diferentes intensidades y de ello va a depender que la persona que sufre de hipoacusia o pérdida auditiva pueda identificar si le cuesta dificultad oír y entender lo que oye. Entonces, la hipoacusia en la población en lo general, a nivel mundial, se estima que un 10% de la población sufre de algún trastorno de audición y que de este porcentaje de gentes, una tercera parte es la que requiere de algún tipo de ayuda o de amplificación auditiva para mejorar su capacidad auditiva. Las otras 2/3 partes, aunque tienen trastorno auditivo o pérdida auditiva, por alguna razón no tienen la atención que requieren. Puede ser por falta de recursos, ya sea humanos especializados para hacer este estudio que mencionabas, la audiometría, o por cuestiones de carencias económicas. Entonces, la audiometría viene a ser la herramienta que nos permite identificar cuando alguna persona sufre de alguna pérdida auditiva. Y la audiometría regularmente se hace en personas que tienen la capacidad de responder confiablemente al procedimiento para realizar la audiometría, puesto que en este tipo de estudios se requiere que a la persona que se le hace la audiometría pueda decir o identificar en qué momento está escuchando el sonido que se le está enviando, el cual está medido en cuanto a volumen y frecuencia. Entonces, de esa manera, en la audiometría identificamos las diferentes frecuencias que el oído puede escuchar
y que tratándose del lenguaje o de la voz humana, el rango de frecuencias va desde los 125 Hz hasta los 8000 Hz. Aunque sabemos que el oído tiene capacidad para escuchar desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Pero de todo ese rango de audición de diferentes frecuencias, específicamente el que va de los 125 hasta los 8000 Hz, es el rango donde se encuentran los sonidos propios de la voz humana y por consecuencia son los sonidos o frecuencias que convencionalmente se evalúan para identificar el nivel de audición o el nivel de pérdida auditiva que pudiera tener una persona. Entonces, este nivel de audición es importante identificarlo, porque pudiéramos tener una pérdida auditiva leve, una pérdida auditiva moderada, severa o profunda. Pero el nivel de pérdida auditiva no es solamente lo único que se evalúa en una audiometría. Se tiene que evaluar también la capacidad de discriminación auditiva, es decir, la capacidad para entender lo que estoy oyendo. Entonces, dependiendo del nivel de pérdida auditiva y de la severidad de este trastorno, la capacidad para entender lo que se escucha puede variar independientemente del nivel de pérdida auditiva. Esto que estoy comentando es muy importante porque con mucha frecuencia se hace la audiometría donde se identifica el nivel de audición, pero no se evalúa la capacidad de discriminación. Y solo con el puro nivel de audición del paciente hay quien se atreve a prescribir un audífono o auxiliar auditivo. Esta falta de evaluación de la capacidad de discriminación auditiva abre la posibilidad de que toda persona que se le adapta un auxiliar auditivo sin tener esta información, corre un alto riesgo de que el auxiliar pues sí le sirve para oír más fuerte, pero al no conocer la capacidad de discriminación, el auxiliar queda sin una programación apropiada de acuerdo a esa capacidad de discriminación y esto hace que la persona, al usar el auxiliar, siente que oye mucho ruido, que le molesta y que poco entiende de lo mucho que oye. En tal caso, el auxiliar auditivo no le está dando beneficio alguno. Por eso es importante aclarar esto para que la audiencia sepa que no solamente se debe medir el nivel de audición en una audiometría, sino también la discriminación auditiva, es decir, la capacidad para entender lo que se está escuchando. Y eso ayudaría muchísimo para que quien usa un auxiliar auditivo lo pueda emplear con el mayor beneficio posible. Es decir, van de la mano el nivel de audición y la de discriminación y ambas deben de ser evaluadas. Así es en efecto. ¿Sí? Y de ahí depende la calidad de recuperación que vaya a tener el paciente de su audición. En efecto. Y aquí vale la pena aclarar que al haber medido la capacidad auditiva y la capacidad de discriminación auditiva, eso permite usar un auxiliar con una mejor utilidad, porque hay que tener presente que la enfermedad que causó esa hipoacusia o pérdida auditiva regularmente suelen ser enfermedades irreversibles, no se pueden recuperar. Por esa razón resulta tan importante que la evaluación auditiva identifique con precisión la condición que tiene el oído de una persona o los dos oídos cuando se trata de un problema bilateral. Es decir, público televidente, fíjese qué importante hemos estado invadidos de publicidad, de audiometrías que puede ser muy profesional o no.
y debemos de tener cuidado precisamente en la elección de las personas que están dedicadas precisamente a este detalle. El chiste no es vender aparatos auditivos, sino hacer un diagnóstico preciso para que haya una funcionalidad que la persona requiere y no nada más el hecho de vender el aparato que va a ser un auxiliar. Y ahorita seguimos comentando de todo esto con el doctor José Alejandro Ríos Valles, que nos explique más sobre este tema. Les suplico, nos espere un segundito.